Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la mesa de inteligencia artificial. Gracias, como decía el doctor Benítez, gracias por aguantarnos hasta las 4 de la tarde en viernes. Sabemos que es muy difícil, pero agradecemos mucho su atención. Estamos resolviendo unos problemas técnicos, espero que se resuelvan pronto. Y la mesa es sobre inteligencia artificial. Vamos a tener vamos a estar en la mesa tres personas. El doctor Luis Pineda, que ha estado en el tema desde hace muchísimo tiempo y es un experto reconocido en el tema. También es director del proyecto del robot Golem. De hecho, vamos a ver a lo mejor un video. Si nos consiente hoy, vemos un video del robot. Si no, vamos a escuchar la teoría. Está también el doctor Gibran Fuentes. El doctor Gibran Fuentes es más joven, investigador, promesa del machine learning, de la visión computacional. Y él nos va a estar hablando de más inteligencia artificial como ciencia, en la ciencia, inteligencia artificial en la ciencia. Y eh, es, eh, yo también voy a platicarles un poco sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Iván Mesa, también soy investigador, no tan joven como Gibran, pero lo envidio por eso. Y también trabajo Machine Learning, pero desde el lado de procesamiento del lenguaje natural. Eh, yo, yo voy a comenzar, el orden va a ser, comienzo yo, luego Gibran y cerramos con el doctor Luis Pineda. Sí. Les voy a aplicar inteligencia artificial y lenguaje, que es la intersección de mis intereses. Eh, Inteligencia artificial es un tema que ha estado, es un hot topic en los últimos años. El doctor Benítez ayer resaltaba del campo que viendo, resaltaba que es de interés para varios países, una de las pocas ocasiones que vemos que los países empiezan a desarrollar una estrategia sobre inteligencia artificial y tiene que ver con que se estima que tenga un valor estratégico en el desarrollo económico de varios países. México está por ahí también con una estrategia, se une este año va hacia una estrategia, se están haciendo consultas, es un ejercicio muy interesante. Claro que de seguro conocen a inteligencia artificial, grandes éxitos como que pasan en las películas, de seguro ustedes han visto varias de estas, y la inteligencia artificial se desarrolla. Cultural, inteligencia artificial, también de grandes éxitos como las computadoras se volvieron mejores jugando ajedrez, cómo las computadoras se volvieron mejor jugando Jeopardy y cómo las computadoras se volvieron mejores jugando Go, se supone que era mucho más difícil que ajedrez. Entonces es algo que se ha alcanzado, tiene mucha promoción. También lo deben conocer de sistemas que clasifican su correo en spam y no spam, de sistemas que los etiquetan automáticamente cuando suben fotografías, por ejemplo en Facebook, que les ponen su etiqueta o los reconoce dónde están, o también de sistemas que les recomiendan películas constantemente y cómo me va a gustar la película, y de repente uno termina enganchado ahí con la película. Entonces todo eso, sistema artificial está ahí, son sistemas que están establecidos. También lo deben conocer de aspectos terroríficos, donde la inteligencia artificial se vuelve súper inteligente y decide que no somos útiles y debemos desaparecer como humanidad, ¿no? En particular, este último ejemplo es interesante. Facebook inventa una inteligencia que tiene su propio lenguaje y decide matarla, ¿no? Sí, es interesante por dos lados, porque en mi laboratorio a cada rato andamos matando inteligencias con el comando kill, entonces también se aplica, y bueno, y también trabajamos en lenguaje. Pero no haré nada de eso, siento desilusionarlos, nada de reseñas de películas. Realmente voy a hablar de inteligencia artificial como el campo de estudio.
¿sí? Como campo de estudio está muy establecido, tenemos su punto de origen en un artículo por, por Alan Turing, que de forma interesante también es uno de los que origina la parte teórica de computación. Entonces no una plática de inteligencia artificial sin la foto de Turing, entonces ya cumplimos. Él comienza con las ideas de inteligencia en las máquinas. 5 años después se da esta reunión en Dartmouth, donde ya se le llama de inteligencia artificial de forma oficial. Y por ahí pueden ver a Minsky, creo que él es Minsky, Shannon, no ubico a Shannon, pero Shannon, el de la teoría de la información, también estuvo en esa reunión, a la derecha, y McCarthy, que creo que debe ser él, ¿no? Entonces, Simon también. Newman Simon también estuvo, que luego ganó el premio de economía, interesante. Entonces una reunión muy importante que dio origen, fueron muy positivos, ellos dijeron que 6 meses de trabajo era suficiente para resolver el problema. Él nos aquí, ¿cuántos años después? 70 años después, algo así. 78. Sigue. Turing inmediatamente en su paper seminal, en su artículo seminal, identifica este escenario, el juego de la imitación, donde básicamente él considera que una máquina va a ser inteligente si tiene un dominio del lenguaje y logra engañar a su contraparte humana, ¿sí? Entonces puso al lenguaje como una actividad considerada inteligente y pone el reto desde el principio de unir inteligencia artificial con lenguaje. Y básicamente ese es el área en el que estoy trabajando. Mi misión como científico es de dotar a las computadoras el don del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Turing lo pidió, ¿sí? Ahí lo pidió, ni modo. Hay una ventaja comercial, el lenguaje está en todos lados, hay muchos documentos escritos y nos da una ventaja comercial, entonces existe ese incentivo comercial de hacerse millonarios. Google básicamente se hace millonario con procesar los textos de la web. Es una habilidad cognitiva esencial del humano, entonces es bien interesante. Y además porque somos lenguaje, es una ventana hacia lo que nos hace humanos. Entonces es súper interesante trabajar con lenguaje. No es fácil, es algo complicado, no es tan directo. Ha habido una evolución de diferentes esquemas. A mí me gusta resumirlos en estos seis metáforas más una en la que yo creo que estamos ahorita. La primera es, hay palabras que son más importantes, esa es una primera aproximación. Entonces, si alguien les dice hola, ustedes responden hola automáticamente. La palabra hola es importante y tiene asociado un comportamiento, y entonces es muy directo. Claro, también podemos usar modelos más complejos. Los primeros son las expresiones regulares. Mucho tiempo estuvimos usando expresiones regulares. De hecho, tengo sistemas que funcionan solamente con expresiones regulares. Ahorita les muestro uno. Lógica de primer orden fue la siguiente metáfora. Todo el lenguaje, toda expresión que se pronuncia es una expresión de lógica de primer orden. Y estuvimos pasando mucho tiempo, muchas técnicas se dedican a eso, como reducir las expresiones a lógica de primer orden. Luego pasamos a todo es un árbol, también motivado por otros investigadores, el análisis sintáctico. Aquí hacemos una intersección muy fuerte con lenguajes de programación y análisis semánticos. Claro, después pasamos a otro nivel en donde no todos los árboles son igualmente importantes. Aquí no se alcanza a ver, pero es el ejemplo de quiero un vaso de agua, ¿sí? Está una interpretación de literalmente el vaso es de agua. Ese árbol no es necesario, ¿sí? El que es importante es que en el que el vaso tiene agua. Entonces, hay árboles más importantes. Y luego pasamos a una intersección en donde lo que queremos es llenar slots, porque ya estamos en la época de las bases de datos y lo más importante es llenar esos datos. Estamos como en la séptima metáfora, en donde todo es un vector, ¿sí? Todo lo que es lenguaje lo tratamos como si fuera un vector. Y aquí entra en escena el aprendizaje automático y recientemente el aprendizaje profundo. Básicamente la idea es
en estos esquemas tengo datos de entrada, datos de salida, y el algoritmo es el que trata de averiguar cómo hacer las transformaciones a mis entradas para que se parezca a mi salida. Y eso es lo que hemos estado haciendo, invirtiendo mucho tiempo en los últimos 10, 15 años, con resultados interesantes. Por supuesto tiene las ventajas que necesitamos datos, no es tan, vamos a extraer datos de algún lado, y entonces ahora tenemos que conseguirlo. Y es el aspecto que quiero revisar con el trabajo que estamos haciendo aquí, con los que he estado colaborando. Entonces hemos estado en procesos de, les llamo metalingüísticos, como detectar la autoría de alguien. Entonces ahí afortunadamente hay datos de gente, qué escribe la gente, podemos procesarlos, compararlos y determinar si alguien o no alguien escribió un dato. Están datos de, trabajamos con ironía, detección de ironía. Ahí estuvo complicado, tuvimos que ser un poco estratégico con los datos. Fuimos al Twitter, buscamos la etiqueta ironía, trajimos un montón de datos y tratamos de clasificar los datos dependiendo si eran irónicos o no irónicos. Entonces, a través de redes sociales pudimos obtener datos. Generamos generación de leyendas de memes. Este es el trabajo de un estudiante mío. Ahí la idea es, tengo una imagen y quiero generar la leyenda humorística que aparece ahí. Entonces no es solo el aspecto serio de hacer dinero, también hay cosas interesantes como el humor y todo este fenómeno. Luego ya nos enteramos que era un tema súper complicado, cómo se viralizan los memes, qué significado, connotación social tiene, se complica rápido el tema. En voz hemos estado trabajando en reconocimiento de español de México. Ahí faltaban muchos datos. Un colega nuestro estuvo recolectando durante su doctorado datos, juntó 300 horas y tiene ahora la mayor cantidad de datos para hacer reconocimiento de voz. Aspectos forenses, ahorita estamos iniciando un proyecto. Aquí se recolectaron por parte de alguien que tiene el aspecto lingüístico, recolectó una serie de datos específicos para la tarea, pasó 2 años recolectando. Ese es como el tipo de inversión que se tiene que hacer con los datos. Sistemas de diálogo soportados por voz. Aquí no tenemos datos, entonces tenemos que hacer cosas estratégicas, como por ejemplo lo que hicimos en detectar redes de conectividad en documentos legales. ¿Qué artículos citan a qué artículos? No teníamos datos para detectar dónde se cita y entonces tuvimos que recurrir a las expresiones regulares. Y con expresiones regulares pudimos recuperar un segmento de las citas. Entonces ahora lo que estamos esperando es poder evolucionar a métodos de aprendizaje. También estamos trabajando con lenguaje de señas mexicano, cómo traducir literalmente. Hay muy pocos datos, estamos teniendo que usar una base de datos alemana y soñando que en algún momento vamos a tener datos de señas mexicano. Lenguaje de las aves es también algo que estamos trabajando. Ahí sí hay muchos datos, no como nos gustaría, entonces tenemos que hacer modelos que toman los datos como están y ponerlos adecuadamente. Y este es uno de los trabajos que estamos invirtiendo más, es el lenguaje, traducción de lenguas indígenas, también hacemos morfología y no hay datos, absolutamente cero datos, entonces estamos trabajando para recolectar, tenemos que ser muy inteligentes, modificar las metodologías para que esto sea posible. Y algunas de las cosas que hemos hecho, ya tenemos algunos traductores funcionando para algunas lenguas: Virarica, Purépecha, Mexicanero, Yorinoki y Náhuatl. Son muy malos porque no tenemos suficientes datos. Y no soy el único que está haciendo esto en el IMAS. La doctora Elena Gómez se acaba de unir al equipo de IMAS en agosto pasado. Entonces también si tienen curiosidad sobre estos temas le pueden consultar a ella. Y eso es todo por mi parte. Le doy la palabra a Gibran. Bueno, pues hola de nuevo. Mi intervención va a ser muy rápido porque ya los veo cansados. Yo les voy a hablar un poco de cómo ha influenciado, al parecer recientemente, y bueno, esto surgió por una plática que tuvimos Iván, Luis y yo sobre la tendencia en algunas revistas, en particular revistas de alto impacto como Nature o Science, de tener artículos que en su título hablan de inteligencia artificial y que lo están ocupando, pero que en realidad son grupos o son problemas o tareas en otras disciplinas científicas, ¿no?
Pero antes me gustaría compartirles esta gráfica que estuve revisando para la plática, y es el Google Trends de las diferentes tecnologías que ahorita están en tendencia o que son hot topic. Por ejemplo, inteligencia artificial, big data, data science, deep learning y machine learning. Y lo curioso es que inteligencia artificial, desde el 2004, que es cuando tienen datos los de Google, ha estado en el pico más alto, y ninguna de las otras lo ha alcanzado en ningún momento, ¿no? De hecho, inteligencia artificial por algunos años bajó un poco, luego se mantuvo y bueno, acaba de volver a subir. En cierto modo eso nos dice que la inteligencia artificial ya por mucho tiempo ha estado en nuestra sociedad, o se habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, la historia del uso de la inteligencia artificial para atacar problemas científicos en realidad es algo viejo. Empezó tal vez desde el proyecto de Dendral, que usaba sistemas expertos, y la idea, o sea, el objetivo de ese proyecto era, buscaba estudiar la formación de hipótesis y el descubrimiento en la ciencia usando sistemas expertos. Y en particular hicieron eh, un sistema experto para descubrir moléculas orgánicas. Tomaban información, el conocimiento del experto de química y el espectro de las masas para generar nuevas moléculas interesantes, ¿no? Esto fue en los años 60. Luego, en los años 70, surgió el proyecto MyCin, que también era un sistema experto que identifica bacterias que causan infecciones severas en pacientes. O sea, era un sistema experto en medicina que igual tomaba el conocimiento de médicos, información del usuario, y la idea era que cuando un nuevo paciente llegaba, le daba sus síntomas y podía decir si tenía alguna infección eh, muy severa de alguna bacteria importante, e incluso sugerirte antibióticos, ¿no? Y bueno, más recientemente el uso de la inteligencia artificial, en particular con técnicas como de aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo, se ha vuelto cada vez más presente en diferentes disciplinas. En la sesión de la mañana yo les platicaba un par de ejemplos, como el de que en física, en el CERN, para hacer la detección de partículas exóticas, usan aprendizaje de máquinas para saber dónde buscar esas partículas. También en el descubrimiento de drogas o en bioinformática también se ocupa mucho para saber qué genes se expresan bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en todas estas áreas ya se está usando inteligencia artificial, en particular aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo. Y este es un ejemplo bastante reciente. De hecho, este lo tomé porque está en Nature Material Sciences, y ellos lo que hicieron es, pues el espacio de moléculas es muchísimo, muy grande, ¿no? Y ellos, para poder encontrar una nueva molécula, en este caso estaban buscando moléculas para hacer dispositivos LEDs. Y entonces, para poder encontrar una nueva molécula con ciertas propiedades, necesitan explorar este espacio que es gigantesco, y luego hacer un tipo de screening con computación cuántica para ver si realmente cumplen las expectativas, y ya finalmente llega a la síntesis y a la prueba. El problema es que este proceso es demasiado caro, y si tenemos un espacio tan grande de moléculas, pues nunca vamos a acabar de probar, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron es un proceso que se ayuda del aprendizaje de máquinas, que toma este espacio grandísimo y primero, en base a algunas cuestiones teóricas que ellos conocen, pues reducen el espacio, y de ahí, de una base de datos que ellos tienen, de moléculas que saben que tienen ciertas propiedades, con eso entrenan un algoritmo de aprendizaje de máquinas para poder reducir el espacio y decir, este grupo de moléculas más probablemente va a tener las propiedades que tú quieres tener.
Posteriormente, hay un chequeo por los expertos. Esto se hace de forma colaborativa. En este trabajo hicieron una herramienta para hacer una votación de qué tan probable era que la molécula o el conjunto de moléculas pequeño que ya se había reducido fuera o tuviera las propiedades que ellos querían tener. Y al final se quedaron con un conjunto muchísimo más pequeño de moléculas que fueron las que finalmente sintetizaron y probaron, ¿no? Y aparentemente la molécula que ellos sintetizaron tuvo las mejores propiedades que las que tenían hasta el momento, ¿no? Y este mismo investigador, este mismo grupo de trabajo, que ahorita está en Toronto, quiere llevar esto más allá todavía, ¿no? O sea, el uso de aprendizaje de máquinas, pero además ya incluyendo cuestiones robóticas, o sea que ya la síntesis y las experimentaciones que normalmente todavía las hacía un humano, lo quieren automatizar usando robots, ¿no? Y a eso le están llamando self-driving laboratories, un poquito con la analogía de los autos autónomos, ¿no? Y bueno, aquí en el IMAS nosotros estamos trabajando en conjunto con el doctor Martín Salinas del Instituto de Ingeniería en temas similares, usando también redes neuronales. La idea aquí es la predicción de propiedades de fluidos. Tenemos ciertos fluidos para poder hacer simulaciones. Se requieren resolver ecuaciones muchas veces iterativas y requiere en algunos casos meses para poder generar una simulación de un fluido. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es acelerar eso usando predicción en lugar de resolver las ecuaciones para calcular las propiedades de cada partícula en el fluido. Lo que nosotros queremos hacer es a que la máquina de aprendizaje aprenda a predecir las propiedades y que sea que la simulación sea mucho más rápida. No, en este momento no estamos pensando en que sea una simulación más precisa, sino que sea más rápida, incluso en tiempo real, para aplicaciones como videojuegos o animaciones que no son tan críticas, ¿no? Y bueno, también en colaboración con el doctor Fabián García Nocetti, con gente de la Facultad de Medicina y con Blanca Vázquez, que es una estudiante doctoral, estamos trabajando con registros electrónicos clínicos. Y bueno, el problema de los registros electrónicos clínicos es que pues registran diferentes mediciones, que son mediciones, por ejemplo, de laboratorios, signos vitales, diagnósticos, medicamentos, todos en una temporalidad diferente. Entonces lo que nosotros queremos hacer es analizar esos datos que están en temporalidades muy diferentes y además con datos faltantes y a veces ruidosos, y poder hacer predicciones de algunos episodios cardiovasculares, como por ejemplo problemas del corazón, ¿no? O un infarto, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, finalmente también estoy trabajando con una investigadora, en colaboración con una investigadora de la UAM, en la detección de potenciales eléctricos en señales de electroencefalograma. Y la idea es tomar las señales de varios canales del electroencefalograma y procesarlas con redes neuronales convolucionales para poder detectar en dónde ocurre el potencial. Esto para interfase cerebro-computadora. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que ya deben estar cansados de las historias que yo les cuento. Voy a platicar nada más de lo que yo creo que es esencial para el agente de inteligencia artificial global, tradicional. Uno es, por supuesto, que hable el lenguaje natural, la habilidad lingüística. Y otro, pues es el razonamiento. Y de hecho, son las tareas que Turing nos dejó en el artículo. En el artículo del 50, al final, después de haber puesto el programa, dice: las tareas son que las máquinas hablen y que las máquinas razonen. Y en ese espíritu, razonar
pues es una actividad que todos hacemos todo el tiempo, no nada más los científicos y los matemáticos cuando están concentrados o los ajedrecistas. Y hay este ciclo de la vida cotidiana. O sea, nosotros estamos normalmente embarcados en las tareas del lenguaje de manera muy automática, hasta que algo pasa que no esperamos y entonces tenemos que razonar. Y el razonamiento pues involucra un diagnóstico, saber qué pasó, después tomar una decisión, y la decisión se toma en base a lo que dice el diagnóstico y a ciertos valores y preferencias. Después planeamos qué hacer, o sea, la toma de decisión es el objetivo de planeación, y luego ejecutamos el plan recurrentemente para llevar a cabo la acción, y en ese proceso aprendemos. Entonces más o menos es así. Yo llego a mi casa, hay un charco enfrente de la puerta, y yo digo, ¿qué pasó? Entonces puedo pensar, pues llovió y la coladera estaba tapada, o puedo pensar, se rompió una tubería. Y el diagnóstico que yo haga entre esos dos, pues va a ser muy importante para la decisión que yo tome, que es, en un caso voy y destapo la coladera, y en otro caso reparo la tubería. Entonces, y estas dos son como las más comunes en la vida cotidiana, diagnosticar y tomar decisiones. Y aparte, la decisión se convierte en un eje de planeación, como les decía. Si yo decidí que llovió y voy a destapar la tubería, entonces el plan es traer la bomba, destapar la coladera. Pero si yo decidí que se rompió la tubería, entonces tengo que localizar la fuga, traer las herramientas, reparar la tubería. Y ya hago el plan y lo ejecuto. Y por supuesto, cuando yo actúo, voy aprendiendo, hay una inducción, y aparte yo tengo información en mi memoria para que informa a todos los módulos de inferencia. Y la información, la memoria, pues hay de muchos tipos, y dependiendo de qué están estudiando y con qué fines, pues hay clasificaciones y clasificaciones. Pero en este agente básico de inteligencia artificial hay dos como que son súper importantes. Una es la memoria de habilidades y otra es la memoria de conceptos. En la memoria de habilidades guardamos conocimiento de cómo andar en bicicleta, cómo jugar videojuegos, cómo tocar el piano, etcétera, que son habilidades. Y este conocimiento está como orientado a usarse directamente sin tener que verbalizarlo conceptualmente. Y de hecho verbalizarlo no es una muy buena idea porque perdemos tiempo. O sea, cuando somos expertos en algo, pues la habilidad tiene que estar disponible inmediatamente. Pensar, imagínense, están ustedes, un neurocirujano les va a operar, y abre el cerebro y se puede decir, ¿qué haces? No estoy pensando, pues no, ¿verdad? Éntrale, porque si no, ¿qué pasa? Y la otra memoria que es muy diferente es la memoria de conceptos, que sí los podemos verbalizar y los podemos recordar, que son las experiencias particulares de nuestra vida, anécdotas, conocimientos factuales, etc. Luego también hay conocimiento general, que leemos de las bibliotecas o los libros de historia, las revistas como ¿Quién ganó la batalla del 5 de mayo? O tenemos conocimiento lingüístico como ¿qué es un león? Y todo ese conocimiento está ahí disponible en nuestra mente y listo para utilizarse, y es muy importante para el análisis. Y de hecho una buena parte de lo que nos hace humanos es justamente tener este tipo de conceptos en nuestra memoria y ser capaz de utilizarlos. Y les digo, hay dos cosas muy importantes en esa memoria. La debilidad es lo que está ahí no es analizable. En la conceptual, lo que está ahí sí es analizable. Y para la inteligencia artificial, pues cuentan mucho ambas. En la inteligencia artificial, en el agente tradicional que hemos venido desarrollando desde que Turing inició el programa, que de hecho en el artículo original de Turing también él planteó ahí el problema de aprendizaje, mucho en crear memorias que sean capaces de tener habilidades, y también mucho en que sean capaces de tener memoria conceptual, porque ambas son muy importantes. Entonces, dicho esto brevemente, pues un agente de inteligencia artificial, les voy a mostrar ahora el robot Golem, ahora ejecutando el ciclo de inferencia de la vida cotidiana, y cómo a lo largo de este ciclo va reportando sus inferencias. Entonces, aquí en este video, Golem es un asistente en un supermercado que tiene dos valores en la vida. Uno es atender al cliente y otro es que los stands estén ordenados. Pero cuando toma una orden, pues es muy común que pues la gente va y cambia las cosas de los estantes, y entonces pues llega y no está en el mundo esperado. Entonces cuando tiene que diagnosticar qué hizo la gente que acomodaba los estantes para poder tomar su decisión, toma la decisión, decide un plan, lo ejecuta, y esto lo hace recurrentemente hasta que termina la tarea. Entonces lo que hace Golem
en este video que les voy a mostrar ahora. Hello. My name is Golan and I am an assistant in the supermarket. I will wait for an instruction. Bring me a Coke. Okay, I will bring it to you. Anything else? No. I will move to the shelf of drinks. Eso tiene su base de su memoria conceptual, que las cocas están en tragos, bebidas. Y me olvidó decir que también expresa emociones de acuerdo a cómo le va en la vida. I arrive. I see Heineken. I see noodles. I will search the Coke. I do not see the Coke. There is something wrong. The situation is not as I expected. This is my diagnosis about the actions of the assistant. He went to the shelf of bread and put the biscuits. He went to the shelf of food and put the Coke. He went to the shelf of drinks and put the Heineken and the noodles. My decision is, I will realign the noodles in the shelf of food and bring the Coke to the client. My plan is, I will move to the shelf of drinks, find the noodles and grasp it. I will move to the shelf of food, deliver the noodles, find the Coke and grasp it. I will move to the client and deliver the Coke. Now I will proceed with the execution of my plan. Si se dieron cuenta, el diagnóstico no es correcto. Porque estaba viendo nada más la información local, y, o sea, siempre se toma la decisión con cierto nivel de Here is certidumbre. the object. I will grasp the noodles. Attempting to grab the noodles with my right arm. I took the noodles. I will move to the shelf of food. Donde espera encontrará la coca, de acuerdo con el diagnóstico que tomó. I arrive. I see Kellogg's. I will search the Coke. I do not see the Coke. There is something wrong. The situation is not as I expected. Pues aquí se embarca This is recurrentemente en my el ciclo otra diagnosis vez. about the actions of the assistant. He went to the shelf of bread and put the biscuits and the Coke. He went to the shelf of drinks and put the Heineken and the noodles. He went to the shelf of food and put the Kellogg's.
My decision is, I will bring the coke to the client. Pues el diagnóstico fue correcto ahora. I will move to the shelf of bread, find the coke and grasp it. I will move to the client and deliver the coke. Now I will proceed with the execution of my plan. I will move to the shelf of bread. Aquí igual ya lleva vivo como 6 minutos, lo cual es bastante impresionante. Esos bailecitos son por el sistema de navegación, que quiere llegar a un punto en el mapa, pero tiene que estar seguro que no hay obstáculos alrededor. Yo creo que la columna está muy cerquita y por eso decidió hacer el bailecito. I see coke. I will search the coke. Here is the object. I will grasp the coke. Esos movimientos son para poderse posicionar de, de tal manera que pueda tomar el objeto. Attempting to grab the coke with my right arm. I took the coke. I will go to the start position. Entonces, esta demostración la hicimos en el torneo abierto de Alemania en abril pasado, en la final, y se portó muy bien, y de hecho ganamos el tercer lugar del torneo, aunque la final para los jueces técnicos la ganamos, fuimos el mejor equipo, aunque ya había unos jueces invitados que eran industrialistas, entonces ellos calificaron mal, y la posición acumulada pues nos dejó el tercer lugar, pero para el jurado técnico especializado esta fue la presentación que ganó. Estamos muy muy contentos. Y bueno, es un agente inteligente que realiza todo el ciclo del lenguaje y la inferencia. Y nada más déjenme terminar con una breve reflexión acerca de la inteligencia artificial de hoy en día, de esa que habla el presidente de Francia y del primer ministro de Canadá y pues muchos gurús, etcétera, que está hoy en día, y ver en esa arquitectura dónde está lo que están haciendo. Entonces, de todo eso que está ahí, la parte que está en negro no hace nada. De hecho, lo que hace nada más es inducción y memoria. Son los módulos activos para esta inteligencia artificial. Y de la memoria que tienen, todo va a la memoria de habilidades, 0 va a la memoria de conceptos. Entonces, básicamente, estas máquinas que son muy efectivas y son muy interesantes, son herramientas muy útiles, pues son máquinas que crean memorias de habilidades. Y claro que el discurso de hoy en día es que eso se puede extender a el diagnóstico, la toma de decisiones y la planeación, pero esa es la parte de la moda. Nada más los pongo para que pongan un poquito de perspectiva de todo el agente inteligente que los módulos que se tienen. Realmente aquí lo que tenemos, esta era tecnológica está haciendo un zoom sobre un aspecto muy particular, creando una herramienta que efectivamente es muy poderosa, como lo acaban de mencionar Gibran e Iván, pero realmente en la perspectiva de toda la gente es esa cosita, no es todo. Y todo lo demás, pues claro que sigue trabajando y sigue vigente y tiene grandes problemas de investigación, y ya hablamos también de eso en la otra plática, pero nada más se lo dejo para que pues lo reflexionen y si quieren comentarlo.
Y esa sería mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por las pláticas. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Por allá veo manos. ¿Por dónde? Bueno, pues buenas tardes. Una pregunta sobre si ya se está trabajando en interpretación del lenguaje con señales de encefalografía, sí, de electroencefalografía. Ya se está trabajando en algo de interpretación por redes o inteligencia artificial para deducir qué es lo que está pensando una persona, qué te quiere decir. Por ejemplo, para una persona que es sordomuda, crear algún dispositivo que sepa reconocer qué palabra quiere decir y crear algún dispositivo para... Sí, sí es un área de investigación muy activa. Nosotros en el laboratorio, no creo que en el IMA se esté dando, pero colegas en el INAOE están trabajando el tema, y si siguen a Elon Musk es una de las promesas que nos debe, porque prometió algo ahí hace un par de meses y no ha resultado. Sí, nada más que hay que tomar en... Ah, perdón, sí, ya tengo. Nada más hay que tomar en cuenta que no leen la mente. O sea, no están leyendo al cerebro. Lo que están haciendo es que con técnicas de aprendizaje automático se entrena que cierta conducta que se condiciona a la gente para que lo realice, se coordina con la señal del cerebro que se desea aplicar. Entonces hay una fase de entrenamiento. Y una vez que se entrena a la persona, cada vez que esa persona hace esa conducta, entonces el cerebro genera esa señal y de esa manera es el control. O sea que realmente no es leer la mente, es simplemente utilizar, o sea, coordinar las señales del cerebro con conductas completamente arbitrarias con el fin de generar controles. Eso es, o sea, que hay que tener muy claro que no es para nada leer la mente, porque leer la mente implicaría tener acceso a los contenidos y eso realmente nadie sabe cómo hacerlo. Sí, hay estos experimentos como los que hace la empresa DeepMind, en donde tienen un agente que inicialmente es totalmente ignorante, no tiene nada de conceptos, no sabe ni cómo moverse, y en un ambiente virtual recibe refuerzos y aprende, al final recibe instrucciones en lenguaje humano y tiene objetos de colores, y al final logra aprender de que cuando recibe cierto tipo de instrucciones en lenguaje humano aún diferentes, puede desplazarse por todo su ambiente virtual e identificar objetos de ciertos colores en donde esas combinaciones no las había visto. O sea, al final aprende el concepto del color rojo aplicado a objetos que nunca había visto, o cómo desplazarse. Y entonces es como este uso de todo el ciclo de inteligencia artificial, pero sin modularizar, y al final sí hay conceptos o no. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿De quién? De él o mío? Para Luis. No, ustedes, pues primero ustedes. La técnica ahí usada es de aprendizaje por refuerzo. Es una técnica muy, muy interesante. Fue la que se usó para que la computadora ganara el juego de Go. Y es una combinación entre explorar, entre la experiencia. Lo que se dice, hay un gráfico que me gusta mucho, es una bicicleta toda chocada, hecha pedazos, y está el agente inteligente que usó aprendizaje por refuerzo diciendo, aprendí a manejar la bicicleta con aprendizaje por refuerzo. Porque lo que tiene que pasar ahí es muchas repeticiones, tienen que fallar muchas cosas, explorar el ambiente, y después de eso se encuentra un espacio en donde ciertas cosas se pueden observar. Entonces, como técnica es muy, muy poderosa. Se pueden inferir del espacio a que llega algunas propiedades, y se les puede caracterizar como conceptos. En realidad todo esto también se basa en redes neuronales. Ya no lo mencioné, pero un problema de las redes neuronales que no son interpretables, no sabemos qué es lo que aprendieron. Se tienen que usar métodos de inferencia para
sacar y concluir, pero no es directo. Yo digo que es mucho en el contexto, en el contexto del experimento, en el contexto de lo que pasó. Los investigadores pueden inferir que sí, pero es algo difícil de demostrar. Bueno, sí, yo no creo que esté aprendiendo realmente conceptos porque no está guardando una memoria. Normalmente los algoritmos de aprendizaje por refuerzo están basados en un conjunto de acciones predeterminado que elige el mismo diseñador humano, y lo que aprende es a encontrar las mejores acciones que le pueda llevar a tener el mayor refuerzo. Entonces, si lo ves de esa forma, es muy similar a lo que se hace en aprendizaje de máquinas con redes neuronales. De hecho, muchas de esas están hechas con redes neuronales, y lo que aprendes tal vez sea una simplificación muy grande, pero es un tipo de asociación simplemente, no es tanto que lo guarda en una memoria. Algo más parecido a lo que sería una memoria son las Neural Turing Machines, que lo que aumentan las redes neuronales, la parte de la memoria de habilidades que menciona Luis, con redes recurrentes que permiten que sirven como registros de memoria. O sea, guardan información de memoria y luego pueden razonar sobre ellas. Y bueno, se han aplicado a problemas muy sencillos, por ejemplo, de mapas del metro creo que era de Londres, para saber qué ruta seguir, pero siguen siendo problemas demasiado sencillos. Eso es lo que me parecería más, estaría un poquito más en el nivel conceptual. Sí, es cierto. No he aprendido por refuerzo. Mira, sí pasa que hay cierta intersección superficial en los tipos de inferencia. Una de las cosas que decía ahorita Gibran es, bueno, justamente lo que las redes neuronales no pueden hacer. Hay una crítica muy profunda acerca de su capacidad de ser una memoria real. Son filtros, mapean información de entrada a la salida, pero no retienen información como lo hace una memoria RAM. ¿Okay? Entonces es una cuestión de arquitectura cognitiva. Si tú puedes reducir la memoria a la percepción, o si realmente la percepción y la memoria son dos módulos distintivos. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que sí hay cierta intersección, pero va para otro lado. Por ejemplo, cuando hicieron Mycin, que era un sistema experto con reglas, aprendía. Y lo que hace un sistema experto básicamente es que hace abducción, hace diagnóstico. ¿Okay? Pero como hay cierta retroalimentación, entonces aprende a clasificar. Entonces ahí dijeron, es que la inducción de aprendizaje está subsumida en la abducción. Y ese pleito ha sido, digamos, cotidiano a lo largo de toda esta inteligencia artificial. Pero luego lo que pasa normalmente es que en escenarios más generales, pues resulta que las 4 formas de inferencia básicas, que son la abducción, que es el diagnóstico, la toma de decisiones, la planeación y la inducción, son realmente formas diferentes de pensamiento, tienen características diferentes. Entonces el hecho de que alguna técnica pueda sobreponerse, pues sí pasa, pero en el fondo, pues por el camino que hay que andar es mucho, pero yo creo que los argumentos filosóficos anteriores y la propia experiencia de la inteligencia artificial muestra que efectivamente estas 4 formas de inferencia sí son realmente diferentes. ¿Tenemos chance de una última pregunta? Ya, perfecto. ¿Qué método o técnica están realizando para formar la base de datos para el lenguaje de señas y el de inteligencia y el de aves? Creo que va para mí. En ese caso, la base de datos que estamos utilizando alemana son señantes hablando oraciones completas ante una cámara. Esa es la primera parte. Después entra un experto que marca una glosa, que son como señas establecidas durante el video, y de la glosa se complementa con la transcripción ortográfica del mensaje. Ese es como el formato que se usa. Lo que nos gustaría es no depender de la glosa, porque se necesita un experto, ir directamente de video a transcripción. Esa es una.
Me dijiste también de voz, esas son grabaciones, generalmente se busca que sea habla espontánea, no leído, es lo mejor para ser reconocedores de voz. Y, perdón. Colecciones de textos, esos son, les llamamos corpus paralelos, en la lengua, por ejemplo en Virarica, alineado con algo similar, una traducción en español. Eso es, lo que necesitamos ahí son cientos de miles, nada más tenemos miles, entonces estamos algo lejos para que las técnicas sean efectivas. Gracias. Tenemos la sesión de conclusiones y le agradecemos a los ponentes, por favor, para pasar a las conclusiones. No se vayan y ya terminamos.